Veamos todos los elementos que se incluyen en la caja del kit de inicio de Arduino suministrado por la Consellería. En primer lugar, tenemos un manual llamado Empezando con Arduino, volumen 1 y volumen 2. Dentro de estos manuales se incluyen todos los ejercicios que se pueden hacer con los componentes electrónicos del kit. A continuación tenemos una placa de madera que se utiliza para montar en la parte inferior la placa Arduino y en la parte superior una placa de pruebas sobre la cual montaremos los componentes electrónicos. Y por último, la caja con todos los componentes electrónicos que nos permiten realizar los ejercicios de los manuales. Veamos todos los elementos que se incluyen en el kit de trabajo con Arduino. Si miramos el listado, el primer componente que nos aparece es la placa Arduino. Aquí dentro la tenemos. Se trata de una placa electrónica que contiene un circuito integrado llamado microcontrolador, que es el corazón del sistema, este que tenemos aquí. Además, dispone de una serie de terminales digitales a la derecha, numerados de 0 a 13, es decir, 14 terminales digitales que pueden trabajar como entradas o como salidas. A la izquierda, en la parte inferior, disponemos de 6 terminales analógicos que trabajan como entradas, es decir, pueden detectar cualquier valor entre 0 y 5 voltios. Además, aquí dispone de un conector para conectarlo al ordenador mediante este cable. De esta manera, por el puerto USB podremos cargar los programas que realicemos en el ordenador y así probar los proyectos en la tarjeta. También incluye lo que sería una placa de pruebas. Esta placa de pruebas sirve para montar los componentes electrónicos sin necesidad de soldar. Tenemos que saber cómo se trabaja con ella. Aquí dispone de una primera columna de agujeros que están todos unidos entre sí. A la derecha una segunda columna, también unidos entre sí, pero esta columna no está unida con la columna de la izquierda. Después aquí tiene filas de 5 agujeros, estos 5 unidos entre sí y estos entre sí. Pero estos 5 agujeros no están unidos con estos. Y así estarían el resto de las filas. De esta manera podremos montar los proyectos sin necesidad de soldar absolutamente nada. Vamos a ver ahora el resto de los elementos que incluye la caja. Por un lado tenemos los cables que nos sirven para hacer las conexiones en la placa de prueba. Estos cables son de colores. Cada color va a tener una función. El negro siempre representa la alimentación negativa de la placa Arduino. El rojo, los más 5 voltios que se aplican de la placa Arduino a la placa de prueba. El negativo, aquí lo tenemos numerado, estaría aquí arriba, que se pondría el cable negro. Y aquí a la derecha, en esta columna que pone positivo, el cable rojo. De esta manera podemos alimentar los proyectos. También lo podemos hacer en la columna de la derecha, que también está etiquetada con el positivo. Además de los cables que tenemos en la caja, tenemos una bolsita con toda una serie de elementos activos, que son los componentes activos, aquellos que modifican la corriente eléctrica, como puedan ser los diodos, los transistores. Tenemos varios tipos de diodos, diodo de color verde, diodo de color rojo y también disponemos de un diodo llamado RGB. Es un diodo que tiene 4 terminales porque en su interior tiene 3 diodos, pudiendo conformar cualquier tipo de color a partir de los 3 diodos o colores básicos, que son el rojo, el verde y el azul. Bien, también tenemos este transistor. Este es un transistor de potencia. Si miramos el listado del material, lo tenemos justo al final. Se llama MOSFET IRF 540. Es un tipo de transistor de potencia utilizado para controlar, por ejemplo, un motor. Aquí tenemos un motor también en el kit. Este motor se puede alimentar a través o controlar a través de este transistor para activarlo. Otro de los elementos que tenemos en la bolsita de plástico son estos transistores. Estos se llaman transistores bipolares o transistor de baja señal. También lo tenemos en el listado
con el nombre de transistor BC547 y en total tenemos 4. Además también tenemos unos diodos que son estos, se llama diodo rectificador y en el listado nos aparece como diodo 1N4007 y en total tenemos 10. También se incluyen varios micropulsadores para realizar también varios tipos de ejercicios. También en la caja podemos ver varios tipos de resistencias. Las resistencias se utilizan para limitar la corriente eléctrica, por ejemplo, a través de un diodo LED. Si no ponemos una resistencia en serie con un LED, al no limitar la corriente se puede quemar. Otra de las utilidades de las resistencias es para hacer que las entradas Arduino entiendan que es un cero lógico cuando no tenemos nada aplicado a su entrada. Tenemos resistencias de varios valores, resistencias de 100 ohmios, de 330, de 1K, de 4K7, 10K y 100K. Es muy importante conocer el código de colores de las resistencias para poder leerlas. Si observamos cualquiera de ellas, tiene una serie de franja de colores y cada uno de esos colores tiene un valor. De esta manera podemos determinar el valor total en ohmios que tendrá dicha resistencia. Aquí a la derecha las tenemos todos, así como varios diodos semiconductores. Otro de los elementos que se incluyen es lo que se conoce como el sensor flex. Se trata ni más ni menos que una resistencia que varía su valor en función de la inclinación que le demos al elemento. Al flexionar este componente entre sus terminales obtenemos un diferente valor de resistencia. Por otro lado también tenemos lo que es un sensor de temperatura, el que se conoce con el nombre TMP36 y también haremos varios proyectos con él. Ahora aquí a la derecha tenemos un servomotor. ¿Cuál es la principal característica de este servomotor? El poder controlar su posición de una forma muy precisa mediante la programación de la tarjeta Arduino. Una de las aplicaciones que tienen los servomotores es, por ejemplo, hacer un brazo robótico. Aquí también el kit nos incluye un panel LCD que está formado por 2 filas y por 16 columnas, a través de la cual pues podemos representar, por ejemplo, una distancia, una medida en distancia. La pantalla se llama pantalla LCD 2x16 azul LCM 1602. También otro de los elementos es un sensor de ultrasonidos. Esto está formado por 2 cápsulas piezoeléctricas, una emite el sonido y la otra lo recibe por rebote. Y entonces aquí en los terminales nos daría el tiempo que tarda la señal en ir y en volver. Y mediante un programa podremos determinar a qué distancia se encuentra el obstáculo. Y también podemos programarlo de manera que esa distancia nos aparezca aquí en el panel LCD. Lo podemos además hacer de una forma muy fácil sin tener ni idea de programación. Aquí a la izquierda también se incluye lo que sería un módulo llamado módulos de 2 relés 2RL mod. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues aquí tendríamos los terminales de entrada aquí a la izquierda, de manera que aquí conectamos las salidas digitales de Arduino y activamos estos relés. Estos relés, la ventaja que tiene es que nos permite separar la tensión baja de Arduino de 5 voltios y aquí a la derecha pues podemos tener, por ejemplo, 220 voltios y un motor o una bombilla, de manera que podemos encender y apagar una bombilla de 220 voltios a partir de una señal digital de Arduino. También se incluyen unos potenciómetros. Estos son resistencias variables que lo que permite es variar su valor en función del giro que le demos al mando. Nos valdría, por ejemplo, pues para hacer un nivel de tensión. Es decir, al variar aquí este mando, pues puedo conseguir una tensión diferente entre su terminal central y uno de los terminales extremos. También tenemos en el kit lo que sería un zumbador. ¿Para qué nos vale el zumbador? Pues podríamos hacer, por ejemplo, un teclado digital con la placa Arduino, de manera que yo cada vez que pulse una tecla aquí se reproduzca una nota diferente. El último componente que vamos a estudiar del kit de inicio de Arduino es una resistencia que es sensible a la iluminación, de manera que cuando la luz incide en su superficie, la resistencia que tenemos entre sus terminales
es baja. En cambio, cuando esta resistencia está en la oscuridad, su resistencia es muy alta. En el kit se incluye con el nombre de fotocélula LDR tipo GL5516. Con esto hemos terminado el repaso a todos los elementos incluidos en el kit de Arduino. En los siguientes videotutoriales veremos cómo realizar proyectos con estos componentes, así como con el IDE de Arduino. Un saludo a todos.